Bueno, muchas gracias a todos que estáis hoy presentes a pesar de la fecha complicada que el organizador pues, ha escogido sin tener en cuenta el día en Cataluña, por lo menos. Y, y entonces hoy el coloquio versará, como dice el título, sobre la historia del matrimonio en Occidente, y el encargado será el profesor Antonio Moreno Almarcegui, que es profesor de Historia de la Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra, que me consta que es desde hace muchos años un estudioso de la demografía, y me comentaba ahora que en especial se ha centrado su trabajo en la historia de la familia. Yo creo que podrás tú, Antonio, pues, pues desarrollar mejor este aspecto de tu currículum, ¿no? Pues sin más, cuando quieras puedes empezar la exposición y luego tenemos un coloquio eh, sobre el tema. ¿Eh? Muy Adelante. bien. Bueno, primero dar las gracias por la invitación. Es un honor muy grande estar con vosotros. Veo viejas caras, viejos conocidos que me traen muchísimos recuerdos muy entrañables, ¿no? De cuando vivíamos todavía en Barcelona. Bueno, esto lo que voy a intentar narrar es una historia de Occidente a través del matrimonio. Así que en lo que, de alguna forma, lo que constituye el objeto de la conferencia es el matrimonio, ¿no? De hecho, se puede concretar más. Vamos a hacer a examinar una tradición, que es la tradición judeocristiana, ¿vale? Claro, se podría decir, ¿por qué una tradición? ¿Vale? Una tradición suena a algo pasado, ¿no? Bueno, una tradición está viva cuando, siendo por un lado fiel a sus raíces, por otro lado sabe dar respuesta a los problemas del presente, ¿no? De la situación histórica que nos ha tocado de alguna forma pues lidiar, ¿no? De ahí, por así decirlo, el título, ¿no? Que tiene algo que decir esta tradición, tiene algo está todavía viva. La primera pregunta es ¿por qué la tradición cristiana? ¿No? Es verdad que hablo de Occidente y hablo de la tradición cristiana. Bueno, primero porque durante muchos siglos la enseñanza de la Iglesia acerca de la familia constituyó un referente común de la cultura occidental. Y pues hasta el siglo XVI para toda Europa, y en el caso de los países católicos, pues hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? La segunda razón, digamos, es que hablar de la tradición cristiana y judeocristiana, lo veremos por qué, claro, es recoger la experiencia de 4.000 años de la historia de la humanidad. 4.000 años de historia de la humanidad. Cuando durante siglos y siglos y siglos la humanidad lleva dando vueltas a una idea, es porque tiene algo. En mi campo, por ejemplo, ¿no? Lo que se publica cada semana, tú vas a la biblioteca y tienes una sala enorme llena de libros nuevos que se incorporan a la biblioteca. Es enorme, ¿vale? La ves y es un poco descorazonador. Claro, ves esa llegada de libros y inmediatamente piensas, bueno, de estos libros, dentro de 3 meses, ¿cuántos de ellos dejarán de ser, digamos, una referencia? Dormirán ahí en el polvo de la biblioteca sin apenas ser consultados. ¿Cuántos de estos libros que ahora llegan dentro de un año serán absolutamente irrelevantes? ¿Y cuántos de estos dentro de 5, de 10, de 15 años serán absolutamente irrelevantes? Por eso digo, cuando la humanidad lleva dando vueltas durante 4.000 años, digamos, a unas mismas ideas, es porque contienen algo de humanidad profundamente captado, ¿vale? Bueno, estas dos razones podrían ayudar a justificar, decir, por qué dedicar un tiempo a esta tradición, ¿vale? ¿Qué distingue a la tradición cristiana cuando habla de la familia?
Bueno, el tema de la familia, la tradición cristiana es un tema habitual, pero tiene lo que podríamos llamar de alguna forma una singularidad. Si tú ves el mundo antiguo, todas las grandes civilizaciones, pues la civilización china, la civilización japonesa, la civilización india, la civilización grecorromana, la civilización tradicional judía, todas, cuando examinan la familia, lo hacen desde el punto de vista de la centralidad de las relaciones paterno-filiales. En ese sentido, la tradición cristiana es original, ¿vale? Hace del matrimonio el centro de todas las relaciones familiares. Por supuesto, todos los sistemas familiares tienen relaciones paterno-filiales, fraternas y matrimoniales, pero lo que caracteriza la tradición cristiana es que la relación central, es decir, la relación sobre la que cuelgan el resto de las relaciones, es la relación es la relación matrimonial. Fijaros, en el magisterio de la Iglesia, entre el siglo I y el año 1939, es decir, por tanto, casi 20 siglos de historia, el magisterio generó unos 1.500 documentos. Yo me he leído esos 1.500 documentos y en esos 1.500 y pico, y en esos 1.500 documentos, en el 87% de las veces, en el 87% de los documentos, cuando habla de la familia, se están refiriendo al matrimonio. En esta tradición, en la tradición cristiana, la relación, ¿vale?, que sostiene y que articula el sistema familiar es la relación matrimonial. Y ya digo, eso, digamos, es extraño al resto de las tradiciones de las grandes civilizaciones del planeta y constituye una de las originalidades del cristianismo. Claro, la segunda pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿qué matrimonio? ¿Vale? Bueno, esta tradición tiene una imagen grandiosa del matrimonio. Cuando uno lo empieza a estudiar y a describir, ¿vale? ¿Qué piensa? Por ejemplo, el matrimonio está destinado a hacer de la humanidad una familia. En esta tradición, lo veremos, ¿no? Una de las ideas que vamos a desarrollar en esta charla, ¿vale?, está destinado a hacer, es decir, como instrumento de transformación de la historia y de la sociedad. Para esta tradición el matrimonio ocupa un lugar absolutamente central, ¿no? Fijaros que estamos muy lejos de esa visión contemporánea en la que hay distintos tipos de familia, unos pueden ser matrimoniales, otros no. Hay distintos tipos de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en esta tradición, ¿vale?, el matrimonio constituye, por así decirlo, el arquetipo o el modelo sobre el que se configura la imagen de la comunidad. Por otra parte, en esta relación también, digamos, esta tradición establece una conexión, una semejanza, una cierta semejanza entre la relación entre Dios y el hombre y una relación entre el hombre y la mujer. O dicho de otra forma, en determinados contextos, ¿vale?, la imagen del amor de Dios al hombre, ¿vale?, el reflejo más perfecto de esa imagen es la relación entre un hombre y una mujer, es la relación matrimonial. En ese sentido, por tanto, el matrimonio se convierte en un arquetipo fundamental para explicar en qué consiste la comunidad y qué es una relación personal. El plan. Bueno, esa es la introducción. Yo ahora, digamos, quiero hacer, lo que sigue son dos ideas. Primero, una historia del matrimonio en Occidente desde el año 1000, ¿no?, y hasta el presente. Ahí lo que quiero describir es cómo una civilización, digamos, cristiana ha llegado a la situación, digamos, actual. Quiero describir el proceso histórico que nos ha llevado al momento que nosotros vivimos. Y en la segunda parte, ¿vale?, es un intento de repensar la tradición. Yo voy a centrarme en el problema de lo una caro, ¿vale?, que constituye uno de los elementos que menos se entienden en la civilización actual. De hecho, lo que ahí intentaré hacer, a ver si soy capaz de hacerlo, es, por así decirlo, tal como ha hecho San Juan Pablo II en la teología, digamos, la teología del cuerpo, lo que él llama teología del cuerpo, es repensar, digamos, que en el fondo lo que hace Juan Pablo II es volver a la centralidad de la una caro, ¿no?, como defendió la primera tradición.
Entonces, de alguna forma, lo que vamos a intentar es, bueno, ¿cuál es el origen del problema actual? ¿Vale? Y qué plantea, por así decirlo, qué nueva forma de entender de un modo más profundo la tradición plantea San Juan Pablo II. Bueno, esto es lo que podríamos llamar la historia en un diagrama. Ahí yo he descrito 1, 2, 3, 4, 5 etapas, ¿vale? En lo que podríamos llamar un cierto proceso de secularización, ¿vale? Aquí el título es secularización, desnaturalización, privatización, ¿vale? Es decir, con secularización, ¿vale? Quiero hacer la referencia, de que el matrimonio hoy día para mucha gente es una realidad, por así decirlo, profana. No tiene nada que ver con Dios, ¿vale? Con denaturalización lo que quiero describir es el proceso por el cual una realidad que forma un sistema, un sistema, lo que entiendo, es una serie de elementos que estaban integrados entre sí, constituyendo una unidad, como esa unidad se ha ido, por así decirlo, descomponiendo, y cada uno de los elementos que componían esa relación, pues, por así decirlo, se han separado de alguna forma entre sí. Y por privatización, ¿vale? Porque digamos, en la cultura occidental, en la visión, podríamos llamar, políticamente correcta de la relación matrimonial, se ha convertido en un asunto absolutamente privado, totalmente desconectado del común. Bueno, yo voy a empezar esta historia del matrimonio por los siglos XI y XIII. Los siglos XI y XIII corresponden al momento en el que la cultura occidental, después de la crisis alto medieval, se reactiva en las universidades, y con las universidades inspiradas en su mayoría, bueno, en el 100%, en los primeros momentos por la Iglesia, lo que se trata es de construir, de integrar, de racionalizar la fe, ¿vale? Construir una visión del hombre en la que la fe y la razón esté de alguna forma articulada. Bueno, en ese proceso, uno de lo que podríamos llamar se produce un giro en la doctrina sobre el matrimonio de la Iglesia. Hasta en los 1000 primeros años de la historia, la Una Caro ha constituido la categoría central sobre la que se vertebra su comprensión del matrimonio. Bueno, en ese momento, por así decirlo, fruto de esa síntesis, por un lado es la filosofía greco-latina y la fe cristiana, se produce, por así decirlo, una nueva comprensión, una comprensión más profunda de lo que podríamos llamar, digamos, la relación matrimonial. ¿Cuál es el gran descubrimiento del siglo XI? La libertad personal. ¿Vale? Eso va a hacer que en esa nueva comprensión más profunda que la Iglesia tiene de la tradición recibida, eso va a hacer que el consentimiento se convierta en una categoría central de la relación matrimonial, ¿vale? Es decir, algunos, es lo que lleva, ¿qué instrumento va a utilizar para expresar la relevancia de la libertad personal? Pues va a utilizar la figura jurídica del contrato, ¿vale? Algunos dicen, bueno, eso estaba en Roma, pero no es exactamente igual, ¿vale? Porque en Roma el consentimiento es del padre. Como en la tradición judía, si leéis el libro de Tobías, es espectacular, ¿no? La imagen de la paternidad que tiene el pueblo judío es una imagen sacerdotal, ¿no? Y quien decide, por así decirlo, el matrimonio de los hijos, pues son los padres, ¿no? El padre en concreto. Claro, ¿cuál es el giro? ¿Vale? El matrimonio es una relación personal y por tanto son los novios y solo los novios los de quienes depende, por así decirlo, son los que tienen la potestad para realizar el matrimonio. Junto al consentimiento, la otra categoría que aparece es el vínculo, ¿vale? El vínculo, por así decirlo, es la relación permanente. El consentimiento es un acto, por así decirlo, que constituye un momento, es lo que se llama el matrimonio in fieri, ¿vale? Antes de ese consentimiento, es decir, los novios no están casados, no están unidos, después del consentimiento pasan a ser marido y mujer, ¿no? Y junto a lo que podríamos llamar ese instante, podemos equipararlo a una especie de mutación, digamos, biológica, ¿no? Antes
digamos, no existe la relación, después del consentimiento aparece la relación. Junto a esa, digamos, categoría del consentimiento aparece la categoría que es la forma de ver, digamos, en el tiempo, ¿no? Durando en el tiempo la relación matrimonial, que es el vínculo, ¿no? Que tiene una serie de propiedades, ¿vale? Que es la indisolubilidad y la unidad, que es el modo que jurídicamente la Iglesia defiende que esa es una relación personal, ¿vale? Y luego los fines, porque son tres, la prole, la fe y el sacramento. Bueno, esa es la estructura que va a surgir, el sistema que va a surgir, es común a todo Occidente, ¿vale? Es común en ese momento a todo Occidente y esa doctrina canónica se va a ir difundiendo progresivamente a través de los obispados, de los distintos consejos reales que existen en las distintas monarquías europeas, se va difundiendo por Europa hasta constituirse en lo que podríamos llamar un sistema común, ¿vale? Bueno, digo 11, 13 es el momento en el que ese sistema se formula y se genera y pasa a constituir, ¿vale? Es la idea de la relevancia de la libertad personal, la idea de que el matrimonio es un contrato que está fundado en la libertad de los novios, ¿vale? Y que ese contrato genera un vínculo. Eso va a constituir un referente común, ¿vale? Eso es lo que podríamos llamar el giro que produce la doctrina y la actuación nueva. Es decir, hasta el siglo XIV. El siglo XIV, entre el XIV y el XVI hay una crisis. Yo aquí utilizo una expresión que podríamos decir, ¿no? Esa expresión liberación. Lógicamente la hago entre comillas, ¿no? Ese momento de crisis va a acabar con el protestantismo y la defensa que va a realizar el protestantismo, es decir, en el sentido que el matrimonio es una realidad profana, ¿vale? En la tradición anterior el matrimonio era un sacramento y eso durante siglos había sido defendido de forma pacífica, pero hay dudas también en la teología, digamos, católica acerca de la naturaleza sacramental del matrimonio. El problema, que es apasionante y que es súper interesante, el problema que se plantea en la tradición anterior, la una cara ha sido la categoría central. Y la pregunta que se hacen, digamos, los teólogos es la unión conyugal, ¿vale? El acto conyugal confiere la gracia, ¿vale? Y eso es lo que les vuelve de alguna forma loca y les hace de alguna forma dudar. Y bueno, en Lutero es ya muy claro, no hay duda, ¿vale? Esa es una realidad profana. O dicho de otra forma, no es una realidad del siglo, del mundo, que no tiene nada que ver, que no interesa nada a Dios. Es una realidad honorable, es una realidad humana y digna, pero no confiere la gracia, no lleva a Dios, es una realidad profana, secular, ¿vale? Ese es el primer gran giro y lo que podríamos llamar la primera gran fractura importante de la cristiandad, puesto que la tradición ortodoxa en este sentido es muy parecida a la tradición católica y por tanto esa ruptura protestante desde este punto de vista es mucho más grave que la ruptura anterior, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Es una realidad civil, es una realidad secular, depende de las autoridades políticas, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Frente a esa tradición, la tradición católica seguirá defendiendo, por un lado, que es un contrato, y por tanto tiene una serie de componentes civiles, seculares, pero también es un sacramento, ¿vale? Un don, ¿vale? De naturaleza sagrada. ¿Vale? Esa es lo que podríamos llamar la primera ruptura, la primera fractura. La segunda fractura voy a describir en lo que sigue, es, digamos, la difusión de la anticoncepción, ¿no? Que es a lo que quiero dedicar el siguiente punto. Bueno, es un proceso muy largo, empieza en el siglo XVII y llega a su culminación en el siglo XX, o sea, ya XVII, XVIII, XIX, 4 siglos. Es un proceso silencioso, ¿vale? Es un proceso que se va llevando a cabo, digamos, de una forma muy lenta, pero sistemática. Hoy día lo conocemos muy bien, ¿vale? Hoy día lo conocemos muy bien. ¿Por dónde empezó la anticoncepción? Porque eso es un tema muy, muy, muy interesante. Fijaros, esto es la fecundidad, la serie empieza en 1500, ¿vale? Y acaba en la segunda mitad del siglo XIX.
lo que refleja la serie es la fecundidad, el número de hijos medio de distintas élites europeas. Fijaros que hay una tendencia a que la fecundidad caiga. Sin embargo, al final del proceso, la media es de 4 hijos por matrimonio, que es una media altísima. Al comienzo es de 7 hijos. ¿Vale? En general, la fecundidad, digamos, las élites europeas practican una fecundidad natural. ¿Vale? Menos, y hay una excepción, y eso es lo interesante. Fijaros, esto es el comportamiento de los duques y pares de Francia entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Es el inicio de la Ilustración. Fijaros, estamos hablando de los duques y pares de Francia. Para que os hagáis una idea, los duques y pares de Francia son la crème de la sociedad. Es la élite de la aristocracia. Es la élite cortesana. La élite, por el momento, que está en torno a la corte de Luis XIV. Para compararlo con España, se equivaldría, por ejemplo, a la grandeza de España. No son cualquier nobles, sino los nobles que son más ricos y más poderosos de Francia. ¿Qué es lo que se refleja la serie? Fijaros, ya a comienzos del siglo XVIII, las élites francesas tienen de media 2 hijos. Tienen ya el modelo de la parejita. Eso lo que significa es a partir de los 30, 31, 32 años, las mujeres de las élites francesas ya no tienen hijos. O sea, claramente se practica una anticoncepción racionalizada, explícita, consciente, como, por así decirlo, parte de esos comportamientos, ¿no? Bueno, fijaros lo interesante del tema. Es que muchas veces los hijos se plantea como un problema económico, ¿vale? Si eso fuera así, lo lógico hubiera sido que hubiera empezado la anticoncepción por los barrios obreros y los últimos en aplicarlo hubieran sido los más ricos, ¿no? Sin embargo, eso no es así, ¿vale? Empezó por los más ricos de los más ricos de Europa. ¿Y cómo siguió el proceso? Pues el proceso siguió, digamos, por difusión. Esta es una ciudad, Rouen. Fijaros, empezamos también en la segunda mitad del siglo XVII. Fijaros, estamos, ¿no? De segunda mitad del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, es decir, el momento en el que la Ilustración se empieza, por así decirlo, a implantar entre las élites francesas. Fijaros cómo varía la fecundidad en Rouen. Rouen es una ciudad, claro, la corte de Luis XIV está en París. Rouen es una ciudad que está relativamente cerca de París. ¿Vale? ¿Qué es lo que se observa? Fijaros, esta es la fecundidad de las élites, ¿no? Es la primera que cae. Esta es la fecundidad de las clases medias y esta es la fecundidad de lo que podríamos llamar los grupos trabajadores. Se nota claramente que hay un modelo, es uno, digamos, que por imitación se va difundiendo socialmente, de arriba a abajo. De las élites de la corte francesa a las élites urbanas y de las élites urbanas a las clases medias urbanas y de ahí al proletariado, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa difundió las prácticas anticonceptivas, sabemos muy bien que hay una conexión intensa entre el voto jacobino y la anticoncepción y luego los ejércitos, por así decirlo, franceses, empezaron a difundir, digamos, esos comportamientos por muchos lugares. Yo lo he detectado, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Como la pasada de los ejércitos franceses por Cataluña. Digamos, está asociada, el estudio lo hicimos en Vendrell, al comienzo de la anticoncepción a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Bueno, y este es el momento, este es un estudio clásico, ¿no? Dirigido por Princeton, en el que se muestra, esto es todas las provincias de Europa, incluida Rusia. ¿Vale? Aquí hay como 500 provincias, una cosa así. Provincias, departamentos, regiones, condados, ¿no? Desde Inglaterra hasta Rusia, desde Suecia hasta España o Italia, ¿no? O Grecia. ¿Qué es lo que se observa? Es decir, lo que podríamos llamar lo que hasta ahora ha sido un comportamiento de minorías entre 1860 y 1930. Entre 1860 y 1900 se difumina por toda Europa. ¿Vale? Ya en 1830, en muchas regiones de Europa la fecundidad no es natural. ¿Vale? Ahí, por así decirlo, empieza a haber grupos, claro, no todo el mundo practica la anticoncepción, eso está claro, pero ya hay grupos de gente muy significativos, ¿no? En lo que alguien ha llamado una revolución silenciosa, otro autor ha llamado la difusión de los tristes secretos, ¿no? Una revolución silenciosa que se va difundiendo sobre toda Europa. Al final del proceso, pues al final del proceso lo que hay es un comportamiento práctico que ha desligado en muchos matrimonios la relación conyugal de la procreación. ¿Vale?
es lo que podríamos llamar otra etapa en ese proceso, ¿no? El siguiente paso es, yo aquí hablo de la liberación del género femenino de la maternidad y del hogar. Lo he puesto a mediados del siglo XIX, la generación de Simone de Beauvoir y de Hannah Arendt, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt lo que va a hacer, lo que dice sobre la maternidad es de alguna forma sobrecogedor. Ella está, paradójicamente, ella está influida por el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles piensa, ¿vale?, que hay tareas, ¿vale?, que son propias de esclavos, de metecos y de mujeres, ¿vale?, que se dedican a cubrir las necesidades fundamentales de la vida. Para Aristóteles, esas tareas no muestran lo característico del hombre, lo que distingue al hombre de los animales, ¿vale? Él viene a decir algo así: también los animales necesitan comer, también los animales necesitan cobijo, de tal forma que toda aquella gente que se dedica a cubrir las necesidades fundamentales, por así decirlo, está tareas repetitivas, siempre las mismas, sin ninguna creatividad, es decir, y por tanto que no tienen ningún sentido humano. Aquellos que lo realizan no crecen en humanidad, ¿vale? Están haciendo siempre metidos, ¿vale? Entonces, Aristóteles, ¿qué sentido tienen esas tareas? Para Aristóteles, el sentido que esas tareas tienen son el dejar las manos libres, dice él, a las élites sociales, a la nobleza, para cultivar aquellas tareas que realmente permiten al hombre crecer en humanidad. Pues el gobierno, el deporte, el cultivo de la sabiduría, la guerra, ¿vale? Esas tareas, a aquellos que las cultivan, sí que pueden crecer en humanidad. Claro, se entiende, ¿no? Es decir, hay tareas de esclavos, embrutecedoras, que en sí mismo no tienen ningún sentido, y hay tareas plenamente humanas. En esa, claro, Arendt hace una lectura feminista. ¿Por qué? Porque Aristóteles incluye dentro de esas tareas a las madres, ¿vale?, y a aquellos que realizan los trabajos del hogar, ¿vale? Por tanto, claro, tiene una visión de la maternidad absolutamente sin ningún contenido humano. No voy a hablar de la paternidad porque entra en crisis en el siglo XVIII y se me haría muy largo, pero lo que, por así decirlo, a mediados del siglo XVIII, perdón, del siglo XX, a partir de los años 70 mejor, ¿no?, la maternidad y la paternidad, es decir, han perdido un significado humano en amplios sectores de la civilización occidental, ¿no? Son tareas menores, ¿vale?, que tienen muy poca relevancia. Es decir, los ámbitos relevantes de realización de las personas están fuera, digamos, de la paternidad y de la maternidad. La siguiente etapa es lo que, bueno, todos conocemos, es nuestra generación, es la revolución sexual, es separar el amor del sexo y del matrimonio. Es decir, hay matrimonio sin amor, hay amor sin matrimonio, hay sexo sin amor, amor y sin sexo, es decir, todas las combinaciones posibles, ¿no? Claro, eso inmediatamente lo que empieza a generar es, pues, aparece asociado con la reproducción asistida, el amor. Claro, ¿qué es la reproducción asistida? Pues es tener hijos. Si por un lado tenemos acto conyugal sin hijos, luego tenemos hijos sin acto conyugal, ¿no? Es decir, se ve que el proceso, por así decirlo, es natural, ¿no? Va siguiendo una lógica. Digamos, los vientres de alquiler, claro, si la maternidad y la paternidad son muy poco relevantes, pues el vientre de alquiler, ¿no?, la fecundación in vitro. Y por último, ya en lo que podríamos llamar, pues en los momentos más recientes, los últimos 20 años, es todas las leyes LGBTI, ¿vale? Es decir, la liberación de la relación matrimonial de la identidad masculina y femenina. Claro, ¿qué es lo que de alguna forma sucede ahí? ¿Vale? Si eso es verdad, ¿no? Porque esa equiparación de los matrimonios homosexuales a los matrimonios, digamos, históricos, bueno, en el fondo eso es equiparable, ¿vale? Si un padre y un padrastro son exactamente, digamos, iguales. Pero el lenguaje castellano en ese sentido es muy, muy expresivo, ¿no? Un padrastro, ¿vale?, es como un padre, pero es como un filosofastro, un camastro, ¿vale? Es decir, es como un filósofo, pero no es filósofo, ¿no? Es como
es como un, pero le falta algo, ¿no? Es como un padre, pero le falta algo. ¿Vale? Claro, ¿qué es? Se ve el proceso, ¿no? Es decir, es un proceso progresivo de secularización y al mismo tiempo de descomposición del sistema matrimonial. ¿Vale? Bueno, ¿qué hay en común? ¿Por qué es relevante la historia? ¿Por qué es relevante la historia? Porque la historia apela al origen. ¿Vale? Y el origen es relevante porque pone de manifiesto, es decir, ¿qué es lo que está al principio? Al principio lo que está de todas las realidades, aquello que constituye lo más fundamental, lo más esencial, aquello sin lo cual propiamente se puede decir que no existe esa realidad. De tal forma que esta investigación sobre el origen de la crisis nos remonta, por así decirlo, a los siglos, a la aparición del protestantismo, por un lado. ¿Vale? Y nos vuelve a lo que podríamos llamar la pregunta que quedó sin resolver desde el punto de vista histórico y que de alguna forma el protestantismo resolvió de un modo radical. Es el acto conyugal es fuente de gracia. ¿Vale? Fijaros que, es decir, o dicho de otra forma, ¿cuál es el significado de la una cara? ¿Vale? Fijaros que si nos vamos al final del proceso, en el fondo, lo que está en tela de juicio es también lo mismo. La carne que une a los padres y los hijos es relevante, es fuente de identidad. ¿Vale? Que se entiende el problema. Hay un problema, hay un problema que está en el origen. ¿Vale? Bueno, la necesidad, hemos visto un poco la historia, repensar el problema de la una cara, ¿no? El problema de la una cara, de la carne. ¿Qué es lo que quiere decir la tradición? La expresión. Yo cuando estaba investigando estas cosas me encontré este texto. Es una cita literal, la obra está aquí, que esta gente lo que hace es una especie de historia comparada de las religiones. Lo que buscan es, desde el punto de vista fenomenológico, cuáles son las manifestaciones de lo sagrado, lo que ellos llaman hierofanías. Y estaba leyendo el texto y me encontré, digamos, no son cristianos, ¿vale? Yo creo que de cultura son protestantes esta gente, no estoy seguro que ni siquiera sean cristianos, y vienen a decir algo así como, en efecto, una de las divergencias principales que separa al hombre de las culturas arcaicas del hombre moderno estriba precisamente en la incapacidad de este último, del hombre moderno, siente de vivir la vida orgánica, fijaros, y ante todo la sexualidad y la nutrición como un sacramento. La, la, la expresión es suya. ¿Eh? Es decir, yo no he añadido aquí ninguna... ¿Qué es lo que está diciendo? En las sociedades, en todas las sociedades, ¿vale? De forma natural, la sexualidad y la nutrición son entendidas como realidades sagradas, que es lo que él define como sacramento, que eso es un sacramento, ¿no? Dice, para el hombre moderno no son actos fisiológicos, ¿vale? Mientras que para el hombre de las culturas arcaicas son sacramentos, ceremonias por medio de las cuales comulga con la fuerza que la vida misma representa. En todas las tradiciones, la vida es asociada directamente a Dios. ¿Vale? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que lo que hay que explicar, ¿vale? No es, porque muchas veces es de modo natural el matrimonio es un sacramento. ¿Cuáles? Todos los matrimonios. Los de los musulmanes, también los de los paganos, también los de los paganos. ¿Vale? Los de los protestantes, también los de los protestantes. ¿Qué es lo que está? Es un sacramento natural. Es una realidad que de suyo lleva a Dios. ¿Vale? Es, digamos, el matrimonio coloca al hombre y a la mujer ante el misterio de la vida. Cualquier tipo que tenga esa experiencia sabe que eso le desborda, ¿no? Y que claramente apela a otro, digamos, que es mucho más poderoso que uno mismo. En todas las culturas, el poder engendrar hijos se ha visto como el poder de los poderes, el poder que más asemeja al hombre a Dios, ¿vale? Por tanto, lo que hay que explicar no es por qué defendemos nosotros que el matrimonio es un sacramento. Lo que hay que explicar es por qué en Occidente eso, que en todas las culturas era una realidad sagrada, acabó siendo una realidad, digamos, secular. ¿Vale? Bueno, y eso apela y plantea el problema de la una caro. Yo aquí, en esta ficha, hay contenida una información muy breve, ya veis que ocupa
pero que constituye una de las piezas esenciales de la tradición occidental. Aquí hay una joya que sintetiza de alguna forma los fundamentos de la tradición cristiana sobre el matrimonio, ¿no? Hay una cita del Génesis. ¿Por qué una cita del Génesis? Porque en la tradición judía cristiana el Génesis es el relato del origen de la humanidad. Y por tanto, lo que está diciendo es, desde el comienzo, desde el inicio, esto es así. Lo otra es una cita de Jesucristo. ¿Por qué es relevante? Porque en esa cita Jesucristo hace suya la tradición judía, ¿vale? Y por último, sobre lo que volveremos, una cita de Pablo, una cita, no os podéis imaginar, digamos, en la investigación histórica, la relevancia que esa cita tiene, ¿no? Claro, ¿qué es lo que tienen en común? La expresión una sola carne. De tal forma que para entender esta tradición hay una categoría que es absolutamente esencial, que si no se entiende, se pierde absolutamente el sentido de todo, de lo más profundo, de lo más importante, de lo más precioso que esta tradición tiene. Fijaros, esta ficha es un tesoro, ¿vale? Contiene lo que podríamos llamar una dimensión de sabiduría increíble en muy poco espacio, ¿no? El Génesis dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿vale? La cita de Jesús, digamos, está conectada por esta. ¿No habéis leído que al principio, es una disputa que tiene con los saduceos, y dice, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su... Fijaros que la expresión, ¿no habéis leído que al principio el Creador? Está muy claro, ¿vale? Eso es una realidad sagrada y que configura lo que podríamos... Está en el origen del humano. Fijaros que esta visión no tiene nada que ver con la visión que ha creado la modernidad. Porque, bueno, todos conocéis el pensamiento de Hobbes. Al comienzo, ¿cómo está el hombre? Solo. Solo, aterrorizado, reacciona como una alimaña herida, de tal forma que, sumergido en la violencia, lo que se produce es una especie de lucha de todos contra todos. Fijaros, esa imagen de Hobbes es un mito exactamente contrario a la del Génesis. ¿Qué es lo que está diciendo, qué es lo que está diciendo Hobbes? El hombre está solo. ¿Y la relación qué es? La relación surge después, es un artificio. ¿Qué es lo que está diciendo el Génesis? Desde el comienzo, el hombre no está solo. De tal forma que las relaciones forman parte constitutiva de su propia identidad. Es una imagen. Hobbes es el antigénesis, ¿vale? Bueno, todo el liberalismo moderno se ha configurado sobre la imagen de Hobbes, sobre ese mito originario del hombre solitario. Es decir, mientras que la tradición cristiana, es decir, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne. Y esto lo añade Jesucristo. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Fijaros, que lo que hace, para que no haya ninguna duda, ¿vale? Ya no son dos, sino una sola carne, ¿vale? Y dice todavía más. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, lo que está diciendo es que en cada matrimonio hay una acción concreta de Dios, sellando aquella unión, ¿vale? Por tanto, donde no había una relación, aparece una relación. Y por tanto, podríamos decir, la vida de las personas se transforma. Se produce una mutación, ¿vale? Se transforma la sociedad, ¿no? Y por último, volveremos más adelante, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Fijaros, ¿vale? Gran misterio es este, pero yo le digo en relación a Cristo y a la Iglesia. Bueno, volveremos más adelante sobre eso. Claro, ¿qué es lo que constituye la categoría central de esta tradición? Ser una sola carne. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando lo que dice es ser una sola carne? La Biblia, ¿vale? La expresión carne es una expresión presente en la Biblia. ¿Qué quiere decir, ¿vale? Cuando habla de la carne? Pues lo que la Biblia quiere decir es, lo que quiere demostrar es la condición humana. No somos ángeles, no somos dioses, nosotros estamos hechos de carne. Lo que quiere expresar es que estamos sometidos al dolor, a la enfermedad, a la angustia, al miedo, a la inseguridad, al pecado y finalmente a la muerte.
Esa es la condición humana. Así, carne se refiere a nuestra condición de hombres, ¿vale? A nuestra condición actual. De tal forma que hacerse una carne literalmente quiere hacerse, por el poder de la vida conyugal, una única humanidad. Amar la carne, ¿no? Es amar esa condición limitada, falible, frágil, que nos constituye. Eh, Hacerse, de amar la carne, digamos, de nuestro cónyuge es amar su condición humana. Claro, eso es una de las significaciones, ¿no? Es decir, amar, digamos, lo que nuestro cónyuge es, ¿vale? En su naturaleza, ¿vale? En segundo lugar, otra de las expresiones que se suele utilizar en esta es un signo natural, ¿vale? Es decir, hacerse una carne, ¿no? La unión conyugal, ¿vale? De suyo, ¿vale? Es un signo natural. Primero, ¿qué es un signo natural? Es decir, nosotros estamos acostumbrados y cada vez más a los signos convencionales, ¿vale? Pues en nuestro sistema monetario el azul significa 5 euros, el rojo significa 10 euros, el verde, el verde significa 100 euros, pero esa conexión entre los 100 euros y el color verde no es una relación natural, ¿vale? Es un artificio, algo que hemos decidido los hombres. Bueno, la una caro es un signo natural, ¿vale? Es decir, un signo natural lo que quiere decir es que de suyo, por la fuerza que ese acto tiene, la unión entre un hombre y una mujer tiende al don de sí incondicional y permanente. Es lo que podríamos llamar, fijaros, como todo signo, por un lado realiza eso que significa, ¿vale? Es eficaz, pero por otro lado todavía no es lo que ese signo aspira a ser. Tiene como esa doble dimensión, ¿vale? Tiene como esa dimensión. ¿Cómo lo expresa la Biblia? Porque la Biblia, al referirse a la unión entre un hombre y una mujer, utiliza la expresión "y la conoció". Es una expresión, leía San Mateo, por ejemplo, y en la genealogía aparece, ¿no? La expresión "no la conoció", y sin haber conocido ningún hombre tuvo a Jesús. Y en el Génesis también Adán conoció a Eva y tuvo como hijo a Set, por ejemplo. Claro, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Vale? ¿Cómo interpretar? ¿Vale? Cómo ese conocer asociado a la unión conyugal. Bueno, lo que quiere decir eso es que el cuerpo habla, ¿vale? Si eso permite conocer a la otra persona, lo que quiere decir que hay un lenguaje del cuerpo, ¿vale? ¿Y qué dice? Pues que revela a la persona. Claro, el cuerpo habla, pero como todo lenguaje, se puede hablar diciendo la verdad o mentiras. Se puede decir la verdad, ¿vale? Hay una verdad del cuerpo, del don de sí del cuerpo, y una mentira, ¿vale? Solo cuando se dice la verdad, la persona queda revelada de modo total y al mismo tiempo misterioso, ¿vale? Desnudo ante el otro, ¿vale? Desnudo ante el otro. Es decir, y aquí la expresión desnudo, es decir, quiere, porque somos una unidad, se refiere al alma y al cuerpo, ¿no? Desnudo significa que en nuestras relaciones habituales, nuestro corazón lo tenemos bajo 7 llaves y hacemos bien. Y creamos una imagen de nosotros mismos, ¿vale? Pero en las relaciones conyugales, ¿vale? Todas esas capas van desapareciendo, si es una relación auténtica, todas esas capas van desapareciendo y al final, ¿qué queda? Pues queda lo que, digamos, lo que eres, para bien y para mal, ¿vale? Fijaros, desnudo ante el otro. Eso significa que tu condición, limitada y pecadora, es contemplada por el otro. Now, ¿qué significa eso? Que el otro te puede hacer un bien o un mal increíble. Es decir, eso está asociado, un mal muchas veces sin querer, ¿no? ¿Por qué? Porque de darse a conocer le damos al otro un poder sobre nosotros mismos enorme. Es decir, de ahí también la relevancia, por así decirlo, de esa intimidad, ¿no? Ese tratar a la otra persona quitando relevancia a sus defectos y recreándonos en sus virtudes, ¿no? Es decir, que esa mirada que levanta, que esponja el alma, que enciende el corazón, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué?
hay un lenguaje que es verdadero y un lenguaje que es falso, ¿vale? Solo cuando el acto expresa la entrega al otro de modo incondicional y para siempre, la persona queda revelada. ¿Por qué? Porque en ese momento el cuerpo aparece como expresión de la persona. Y la realidad más profunda de la persona es que constituimos un don, ¿vale? Lo que somos lo hemos recibido, por tanto, somos un don. Claro, de tal forma que cuando te entregas, realizas eso que eres, un don, ¿vale? Cuando te entregas sin ninguna condición al otro, entonces tu condición más íntima, más profunda, queda de alguna forma revelada. Bueno, la enorme importancia de la categoría de la una caro en esta tradición, ¿no? Claro, cuando uno empieza a hablar, ¿no?, de las realidades biológicas y fisiológicas, fuera, no se entiende, porque en el lenguaje de la Biblia, ¿vale?, el cuerpo es el sacramento, por así decirlo, constituye lo que es la entrega de sí, es el signo a través del cual la persona se entrega de una forma incondicional y por tanto comparece como un don, ¿vale? En esta tradición. Claro, sería muy interesante seguir, pero bueno, no tenemos más tiempo, ¿no? La última idea, ¿cómo vamos? Vale, wow, me he pasado. El otro significado, el significado que hablo ahora es el significado, podríamos llamar natural, antropológico, de la Unacaro. Ahora el significado teológico, ¿vale? Cuando San Pablo dice, ¿no?, el gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, ¿vale? De hecho, en parte lo que dice es nuevo, pero en parte recojo la tradición judía anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tradición judía anterior, también las relaciones, es muy interesante, ¿vale? Las relaciones matrimoniales se equiparan a la relación Yahvé-Israel, ¿vale? Juan Pablo II esto lo explica muy bien, viene a decir algo así: cuando Dios comparece como creador, comparece como padre. Y eso es muy interesante. Cuando aparece como redentor, ¿vale?, redentor, aquel que te levanta de tu condición carnal, ¿vale?, aparece como esposo. Y eso es súper apasionante. ¿Por qué? Porque podríamos llamar, en esta tradición, ¿vale?, el amor aparece como redentor. El amor humano, ¿no?, a semejanza del amor entre Yahvé e Israel, ¿vale?, redimen, sacan al hombre de la postración que tiene. Claro, ¿qué es lo que hace Yahvé? Se ve que hay un paralelismo muy grande entre la tradición judía anterior, ¿vale?, y hay diferencias, por supuesto, y lo que dice San Pablo, ¿vale?, es la unión de Cristo con la Iglesia. Fijaros que por un lado, claro, ¿qué es lo interesante de esta tradición? Que, digamos, en la tradición judía, ¿vale?, Dios es un ser personal, ¿eh? En el Génesis, por ejemplo, se dice que Adán y Eva salían al atardecer a hablar con Dios. O sea, Adán y Eva buscan el trato personal con Yahvé y Yahvé busca el trato personal. Luego, más adelante, Moisés era amigo de Dios, ¿vale? Él tenía una conversación personal con Dios. Pero claro, esa naturaleza personal de Dios es muy oscura y muy poco comprensible. Claro, ¿qué pasa en la tradición cristiana? Claro, Cristo, ya no es Yahvé, es Cristo, por así decirlo. El vínculo matrimonial expresa la unión de Cristo con la Iglesia. Claro, Cristo en la tradición cristiana es la expresión más perfecta de lo que es una persona humana. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Que en esa relación, por un lado, está en juego lo más personal del hombre, ¿no?, que hay más personal, qué humanidad más perfecta existe que la de Cristo, ¿no? Y por otro lado, está también la comunidad, que es la Iglesia. Fijaros que la Iglesia antes es Israel. ¿Israel quién es? El pueblo elegido, el pueblo salvado por Dios, que es la Iglesia, el pueblo redimido, salvado por Dios, ¿vale? Fijaros que no es la humanidad, sino que es la Iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? El amor redime, el amor transforma, y transforma de alguna forma radicalmente a la humanidad entera, ¿no? Porque la Iglesia está destinada a constituir, a unir a toda la humanidad, ¿no? Bueno, dicho de otra forma, en esta relación está el arquetipo fundamental de Occidente como una persona y el arquetipo fundamental de lo que Occidente entiende como una comunidad. Cuando ese arquetipo desaparece, aparece el problema que tenemos, ¿no? Por un lado aparece el individuo totalmente desconectado de la comunidad, y es el liberalismo extremo,
y por otro lado aparece el comunitarismo o el comunismo, donde lo que podríamos llamar lo colectivo ahoga absolutamente a lo personal. Bueno, en esta tradición hay un arquetipo, un modelo que permite conciliar de alguna forma, es decir, una relación que permite crecer a las personas y al mismo tiempo construir la comunidad. Bueno, y esto es todo. Me he pasado un poquito, perdonadme. No sé si... Bueno, venga, Nada, no sé nada, si oye, ahora, Jorge, ¿preguntas? muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que no te has pasado porque me ha parecido, a mí y supongo que a todos, interesantísimo y apasionante todo lo que dices. Y, Ojalá. hombre, a mí lo que me hacía pensar esto es qué maravilla lo que ha hecho Dios, ¿no? Lo que hace Dios, cómo hace bien las cosas y de bonitas. Y esto es particularmente, pues, fantástico. No tengo palabras, ¿verdad? Y qué pena que los hombres Sí, seamos tan limitados a veces y no seamos capaces de elevarnos o de ser conscientes, no sé. Bueno, qué pena que haya tantos que hayan estropeado, como has explicado muy bien al principio de la historia, pues que haya tanta gente que se haya perdido esta maravilla, que se la esté perdiendo ahora, ¿no? Bueno, no sé, seguro que hay alguien que quiere intervenir por aquí o hacer alguna observación o pregunta. Jaume, Josh, Jordi, Marc, María. No se anima bueno, nadie, ¿eh? igual hacía falta pensar un poco más, rumiar las ideas, en poderlas estudiar un poco y sí que podríamos tener un debate, ¿no? Bueno, lo que he intentado es, digamos, transmitir cómo ha repensado Juan Pablo II la tradición cristiana, ¿no? Esta larga A mí lo que me ha tradición impactado de más, 1400. Antonio, es la ficha esta donde has sintetizado las partes de la escritura que hablan de la una caro, ¿no? Desde el Sí, Génesis hasta San Pablo. Es una maravilla, eso es una maravilla. O sea, no me he puesto a aplaudir por no interrumpirte, ¿no? porque, sí. porque está, ¿Cómo esto en es tan fantástico. poco espacio puede haber, digamos, fijaros que es, lo que he descrito es una tradición de miles y miles de años, ¿no? De miles y miles Claro. de años, ¿no? No es una idea que se le ha ocurrido a un tipo de repente, que no sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Antonio, ¿eh? Muy bien, Y nada, un placer. muchas gracias también a todos los que habéis asistido. Alguno irá a la verbena, no sé cuántos, a tirar No es buen petardos momento por ahí. no es buen momento. En Logroño no tiráis petardos, ¿no? No, aquí algún petardito se oye, pero no era el estruendo continuo de Barcelona o de Valencia o de... No, no. Por eso, digamos, yo me olvidé que era San Juan, ¿no? Porque ya que hace Claro, tantos claro. años que ya Yo también, es yo un... también. Muy bien, Muy bien. Pues oye, muchas gracias. Y vamos a la coca, el cava y el petardo. Toca. muy bien. Un placer. Muchas gracias otra vez, Antonio. Gracias. Ahora, Y a todos adiós. vosotros los que habéis asistido, a, a pesar de la fecha, pues muchas gracias a todos. Estará en YouTube, Antonio, lo colgaré tan pronto me sea posible y Muy lo bien. daremos a Mándame el conocer link. para que... Sí, claro, claro, te lo mandaré, sí. Muy Muy bien. bien, pues Pues muchísimas gracias y gracias por la hasta invitación. pronto. Hasta ahora. Adiós. Cierro, ¿eh? Sí, sí.